Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero hablarles del aspecto naval de las guerras entre árabes e israelíes. No de forma exhaustiva, solo quiero centrarme en algunos destructores que habían sido británicos y eran todos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, unos fueron vendidos a Israel y otros a Egipto. Como era fácilmente previsible, estos buques acabaron enfrentándose los unos a los otros. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos tenían muchos más destructores de los que podían operar, de los que podían mantener, porque la Segunda Guerra Mundial les supuso una bancarrota absoluta. Un destructor es un buque de escolta. Fundamentalmente se utilizaba para escoltar convoyes de buques mercantes, protegerlos principalmente de los submarinos o de otros buques de superficie, y también para escoltar buques de guerra de gran tamaño, como acorazados, portaaviones, cruceros pesados. El destructor, que al principio se llamaba un contratorpedero, pues tenía varias piezas de artillería, 4 o 5, de un calibre medio, de 100 o 120 milímetros. Tenía varios tubos lanzatorpedos, tenía cargas de profundidad y pesaba pues unas 2.000 toneladas. Hubo una clase de destructores llamada la clase Z, porque todos los nombres de los buques empezaban por Z. Dos de ellos, el Zealous y el Zodiac, fueron vendidos a Israel. Y los israelíes los rebautizaron respectivamente Eilat y Yafo. Y estos buques se batieron por primera vez bajo sus nuevos colores en la llamada crisis de Suez, que en realidad fue un ataque concertado contra Egipto de los británicos, los israelíes y los franceses, cuyo motivo fue la nacionalización por parte de Egipto del canal de Suez, cosa que los principales accionistas del canal, ingleses y franceses, pues no estaban dispuestos a consentir. Enviaron contra Egipto una gran fuerza naval con tropas de desembarco, con apoyo aéreo, y fueron auxiliados por los israelíes. Entonces los egipcios lanzaron un ataque contra el puerto israelí de Haifa con un destructor que también habían adquirido a los británicos. Su nombre cuando era parte de la flota británica era el HMS, significa His Majestic Ship, el buque de su majestad Mendip. Y los egipcios lo rebautizaron como Ibrahim Lawal. Bueno, este barco empezó a bombardear Haifa, pero en el interior del puerto había un destructor francés, el Kersan, que replicó al fuego. Entonces el destructor egipcio, el Ibrahim Lawal, pues se alejó y sufrió el contraataque de los dos destructores israelíes que hemos mencionado, el Yafo y el Eilat, apoyados además por varios aviones Dassault Huracán que le causaron diversas averías, la más grave la ruptura del timón. El caso es que dejaron al barco incapaz de continuar navegando, de seguir un rumbo, ¿no? Lo dejaron a la deriva y la tripulación optó por rendirse
a los dos destructores israelíes, que lo remolcaron victoriosos hasta Haifa. De estos dos destructores, el Eilat volvió a prestar servicio unos 11 años después. Como es sabido, la crisis de Suez terminó cuando tanto los estadounidenses como los rusos exigieron a Inglaterra y a Francia que se retirasen y dejasen a los egipcios tranquilos. Fue la última vez en la que las potencias europeas aliadas de Estados Unidos tomaron una iniciativa estratégica de alguna importancia. A partir de ahí comprendieron que su papel como grandes potencias mundiales había pasado a la historia, había terminado, y que a partir de entonces no podían hacer nada sin el permiso de los americanos. En 1967 estalló la llamada Guerra de los 6 días entre Egipto, Siria, Jordania e Israel, y que terminó con una rotunda derrota de los 3 países árabes. No quiere decir que esta guerra fuese seguida por un periodo de paz. Egipto decidió que, puesto que no podía vencer a Israel en un ataque relámpago, su única posibilidad de victoria estaba en un conflicto prolongado, en el que a la larga terminaría por prevalecer la gran diferencia demográfica y de extensión con la que contaba Egipto. Esta guerra en el aspecto terrestre consistía en bombardeos de artillería a uno y otro lado del canal de Suez, incursiones de comandos, etcétera, etcétera. En el aspecto naval, los israelíes, que durante la Guerra de los 6 días habían ocupado el Sinaí, intentaron hacerse con el control de la costa. Claro, como ahora la costa que tenían que proteger se extendía desde el Líbano hasta el canal de Suez, controlarla en toda su extensión, pues no era fácil. Al principio no les fue mal. El Eilat, uno de los 2 destructores que habían capturado al Ibrahim al-Awwal, junto con varias lanchas torpederas israelíes, se enfrentó con 2 lanchas torpederas egipcias y hundió una de ellas, mientras que la otra era hundida por las lanchas que lo acompañaban. Entonces fue el combate llamado de la costa Rumani. Pero no les duró mucho la alegría de la victoria a los israelíes. Poco después, cuando el Eilat patrullaba cerca de Port Said, los egipcios lo atacaron con lanchas de fabricación soviética del tipo Kamar. Estas lanchas eran muy ligeras, pesaban no sé si 60 o 80 toneladas, eran muy ligeras. Y lo único que tenían era un radar y 2 misiles Stick. Entonces, sin salir de Port Said, las lanchas Kamar lanzaron sus misiles contra el Eilat y lograron por lo menos 3 impactos. Primero una lancha lo alcanzó 2 veces y el destructor empezó a hacer reparaciones de urgencia, a atender a sus heridos y a esperar que fuerzas amigas vinieran en su auxilio. Como las lanchas no se habían movido de Port Said, el Eilat no había advertido ninguna actividad sospechosa en los alrededores. Como tampoco pudo prevenir el ataque de la segunda lancha, que volvió a alcanzarlo y a hundirlo. El Eilat tenía una tripulación de unos 200 hombres. Para ser más exacto, eran 199.
y de estos una cuarta parte más o menos murió en el ataque y otras dos terceras partes resultaron heridos. Entonces fue una tragedia que causó conmoción en Israel y incluso protestas y manifestaciones antigubernamentales. Mientras que entre los egipcios causó gran regocijo, gran alborozo. Les sirvió de consuelo por la clamorosa derrota que habían sufrido solamente unos meses antes. La llamada Guerra del Desgaste continuó aún durante 3 años, por lo menos hasta 1970, en que se firmó un alto el fuego, que tampoco fue estrictamente respetado, y no finalizó sin que los israelíes se tomasen su revancha. Una de las consecuencias de la Guerra de los 6 días había sido la ocupación del Sinaí por Israel y el cierre del canal de Suez. El cierre del canal de Suez pues trajo consecuencias muy serias para la navegación mundial, pero también resultó muy problemático para Egipto. Egipto tenía una flota en el Mediterráneo y otra en el Mar Rojo. Y la única forma que tenían de comunicarse era dando toda la vuelta a África, lo que por supuesto no resultaba práctico. Y el problema era que la mayor parte de las instalaciones portuarias de Egipto, capaces de reparar barcos y la mayor parte y la totalidad de los diques secos y de la infraestructura necesaria para mantener una flota en activo, estaba en el Mediterráneo. Los barcos egipcios que estaban en el Mar Rojo, si necesitaban alguna reparación, tenían que ir hasta la India, que había firmado un convenio con Egipto para ocuparse de estos menesteres. Pero lo más grave era que estos barcos en el Mar Rojo no podían ser modernizados, porque para esto se necesitaba asistencia soviética, asistencia tecnológica y de mano de obra especializada, que era fácil de facilitar a los puertos del Mediterráneo, pero no así a los del Mar Rojo. Entonces, los buques egipcios del Mar Rojo se refugiaron en el puerto de Berenice, que está en el sur de Egipto, lo más lejos de Israel que les era posible. Entre estos buques estaba un destructor británico que en sus tiempos en la Royal Navy se llamaba His Majestic Ship Minsk, pero que los egipcios habían rebautizado como el Cajer. La inteligencia israelí concluyó que el puerto de Berenice no estaba defendido adecuadamente. Estaba protegido por cañones antiaéreos, pero no por misiles antiaéreos. Y por lo tanto se podía arriesgar un ataque. El ataque lo llevaron a cabo 8 aviones Phantom F-4 que, para evitar los radares egipcios, se mantuvieron pegados a la costa oriental del Sinaí y después siguieron la línea costera de Arabia Saudí. Y solo en la última parte del trayecto giraron hacia el oeste para alcanzar el puerto de Berenice. El Cajer fue alcanzado por las bombas de los Phantom. Entonces los Phantom pudieron esquivar el fuego antiaéreo de las baterías egipcias y lograron alcanzar al
destructor. El Caer pues se hundió a consecuencia del ataque, y también otras embarcaciones menores resultaron hundidas o dañadas. De todos estos episodios de la guerra naval entre egipcios e israelíes, el más significativo es el hundimiento del Eilat, porque fue el primer buque en la historia hundido por misiles lanzados desde otro buque. Entonces esto inauguró un nuevo capítulo de la guerra naval. Los israelíes, por lo pronto, abandonaron su idea de... los israelíes aprendieron bien la lección y decidieron reequipar su flota con buques más ligeros y capaces de lanzar misiles basados en el diseño de las lanchas rápidas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Si son ustedes tan amables de darle al botón me gusta o compartir el vídeo o suscribirse a mi canal, todo ello me sería de gran ayuda y les quedaría bien. Hasta